Mis hermanos, ese es un texto muy particular, es muy desafiante, encierra la última parte de nuestro sermón que hemos visto hoy y tiene una particularidad palabra con la que empieza. Cualquiera, cualquiera. La palabra cualquiera que Jesús utiliza aquí en este contexto y bajo cualquier contexto que pudiéramos utilizarla, hace un sentido de inclusión y al mismo tiempo de exclusión. Pudiera ser un grupo grande o un grupo pequeño. Pudiera tratarse del 50% de las personas que estaban en la audiencia, en esa primera audiencia que escuchó este sermón por primera vez. Recuerden, hermanos, el Sermón del Monte es un sermón que fue expresado por el Señor en un único momento. Es decir, Él se ubica, se sienta, como dice el texto, Mateo capítulo 5, versículo 1, que al ver la multitud subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús se sienta y empieza a enseñarle a sus seguidores, a esta gran multitud que está allí. Y al él empezar a enseñarle a esta gran audiencia de su sermón, él ahora va a decir cualquiera. Es decir, que le está hablando a cada individuo que se encuentra en ese lugar y que de esos individuos van a formar básicamente un grupo de los que escuchan y hacen y otro grupo de los que escuchan y no hacen. Este cualquiera es importante, pues representa que parte de la audiencia de Cristo va a ser dividida en dos. Aquellos que serán obedientes a sus palabras, aquellos que serán desobedientes a la misma. La audiencia de Jesús era una audiencia que pudiéramos llamar como una audiencia mixta. Hace mucho tiempo, en el primer sermón que dimos, hablábamos de ella. Y solamente quiero recordarla de manera acelerada. Se compone de un común del pueblo, de la gente de común con diferentes oficios. Pudiéramos hablar como en tiempos de hoy, que puedan haber ingenieros, arquitectos, ¿sí? En ese momento de los oficios comunes que pudieran tener las personas, de toda clase social probablemente, de todo tinte religioso, y que ese grupo religioso era importante o tenía gran sentido porque parte de las palabras que Jesús estaba diciendo estaban siendo dirigidas directamente a ellos o contra ellos y sus enseñanzas. Así que básicamente podemos decir que esta audiencia mixta se componía de gente del común del pueblo y de la clase religiosa. Entre ellas destacan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran aquellos que tomaban la escritura, la ley del Señor. Los escribas transcribían y trataban de guardar el sentido de la ley, pero los fariseos eran los que le daban cierta forma y estructura, pero a su modo. Como hemos visto, los mandamientos de Dios los acomodaban de tal manera que parecieran que decían una cosa para que los favoreciera a ellos, pero no era lo que realmente quería el Señor Jesús, quería el Señor en su palabra, que fuera lo que se hiciera. Así que encontramos que Jesús lo que hace es que al abrir su boca y enseñarle a estas personas, empieza a ser un total desafío, un total reto lo que empieza Jesús a decir, ya que él empieza a sacudir las verdades de lo que es la ley de Dios versus lo que han enseñado falsamente escribas, fariseos y otros grupos religiosos. Así que al Jesús sacudir esta gente, necesita que aquellos que están dispuestos a cumplir su palabra sepan que se va a demandar de ellos valor, se va a demandar de ellos el que sean personas de entereza, tengan un carácter firme. Por eso las primeras cosas que Jesús ha de decir tienen que ver con el carácter de los ciudadanos del reino, del carácter de lo que han de seguirle a él. Por eso él va a hablar, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios mismo. Y así va a continuar hablando acerca del carácter, de cómo estas personas deben tener en su corazón, en sus propias vidas, el deseo también de agradar a Dios. Por eso luego Jesús nos va a hablar acerca de la ley y cómo estos fariseos habían cambiado la ley del Señor, pero cómo nosotros nos encontramos, cuál es el verdadero sentido de la ley de nuestro Señor. Para finalmente el Señor mostrarnos ese versus que él está haciendo, no es más que un versus entre unos religiosos y Jesús, sino que realmente es entre el deseo del hombre por alcanzar los tesoros terrenales versus el deseo real que debe haber en el hombre de buscar los tesoros celestiales. Y ese hombre, para poder llegar a tener esa dimensión o tener ese acercamiento, era necesario que él viviera una vida religiosa íntimamente, internamente con su Señor.
cuando veíamos cómo es el verdadero dar, cuando veíamos cómo es el verdadero orar y cuando veíamos cómo es el verdadero ayuno en el reino, para finalmente poder decir, ok, ahora cuando yo me enfrente al mundo, yo puedo saber que a pesar de que viva dificultades, mi Padre me cuida y me ama porque yo valgo más que un ave del cielo. Y ahora yo, en vez de buscar esos tesoros terrenales, yo vivo para mi Señor y su gloria y busco alcanzar los tesoros celestiales. Y cuando ve a mi prójimo, entonces yo no vivo como juzgándole y viéndome mejor que él, porque finalmente si estoy en el reino del Señor es por su propia gracia, por su misericordia y para su gloria, y no porque hubiera algo en mí realmente digno de ser considerado. Así que no juzgo a los demás como un justo injusto, sino que si he de juzgar conforme a la palabra de Dios, sabiendo también que por ella yo seré juzgado. Y que si yo he de buscar hacer algo por los demás, debe ser teniendo en cuenta esa regla de oro que me dice que haga a los demás lo que me gustaría que ellos hicieran conmigo. Y finalmente, después de Jesús cerrar con esa frase, nos lleva entonces a la conclusión final. Y mis hermanos, básicamente, y es lo que hemos dicho durante todo el sermón, Jesús es este rey que le habla a sus seguidores y les ha de decir, esta es la constitución del reino de los cielos. Así es como ustedes deben vivir si son mis seguidores. Así que Jesús, al hablar de su constitución, en el momento final, recuerden, había una multitud que le seguía. Jesús se sienta. El sentarse significa que él era el maestro, que él era como un maestro que va a enseñar a sus seguidores. Jesús abre su boca, enseñó todo lo que hemos visto y ahora hemos llegado a su frase final, a la estocada final, a la cereza en el pastel, a la última cosa que le hacía falta para concluir su sermón. La conclusión empezó desde el mes de agosto, desde el primer domingo, cuando veíamos que Jesús en esta conclusión hablar de los contrastes finales. Va a decir que dentro de su audiencia hay personas, hay dos puertas, hay dos caminos que son los que van después de esta puerta, que llevan a dos destinos distintos. Así que está hablando de dos audiencias y que dos audiencias puedan entrar por distintos lugares, que también hay falsos profetas. Y para comparar estos falsos profetas, él coloca y toma la figura de dos árboles. Un árbol bueno que da fruto bueno y un árbol malo que da fruto malo. Luego, en el siguiente sermón, en nuestro texto de la semana pasada, hablábamos de los falsos profesantes. Muchos que dirán que Señor, Señor, hemos hecho esto en tu nombre. Señor, Señor, te llamamos a ti, Jesús. Sin embargo, él dice, no, a menos que no hagas la voluntad de mi Padre, realmente yo te diré, no te conozco. El que es de Cristo no solamente aquel que escucha y que profesa que Él es el Señor, sino que el que es de Cristo es aquel que cree, profesa su nombre y también hace su voluntad, hace las palabras que Jesús enseña. Y en este contraste final, para Cristo terminar su sermón de manera contundente y concluyente, ahora coloca como dos cimientos. Va a utilizar una ilustración final para decir cómo luce la vida de un creyente y de un no creyente. Jesús ha de emplear este texto. Y mis hermanos, es tan importante que tú y yo escuchemos y hagamos lo que este texto nos dice, porque es importante el destino tener en cuenta hacia dónde dirigen cada una de estas acciones. Así que nuestro texto de la mañana de hoy que ya hemos leído, lo vamos a tener en cuenta su estudio a la luz de tres encabezados. Primero de ellos es el fundamento estable de oír y hacer las palabras del rey. Repito, el fundamento estable de oír y hacer las palabras del rey. Versículos 24 y 25 nos dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mis hermanos, Jesús está hablándole a una audiencia. Es una única audiencia, es un único mensaje. Jesús cuando habló no dijo dos cosas para dos públicos diferentes, dijo la misma cosa. Y las personas escucharon todos la misma cosa, pero hubo dos respuestas por parte de las personas. O podríamos decir que dentro de la audiencia, que era una, habían dos tipos de audiencia. Habían dos tipos, era una sola audiencia, un solo grupo, una sola masa, una sola población,
pero habían dos tipos de oidores que iban a responder de maneras distintas. Así que Jesús está hablándole al primero de ellos, aquellos que escucharán su palabra y la harán. Oíd y haced, nos dice el Señor. Oye, aquel que me oye estas palabras y que las hace, como encontraremos en otra porción, y es una frase muy común dentro de nuestra cultura cristiana, por decirlo así, dentro de nuestras palabras que usamos con frecuencia en el cristianismo, es oidores y hacedores de su palabra. Señor, que no nos hagas solamente oidores y hacedores de su palabra. Y es aquí a lo que Cristo está apelando. Que estos cualquiera que está diciendo acá, dentro de su grupo le está diciendo cualquiera que oye mis palabras y las hace. Jesús a estas personas que hacen eso las compara e ilustra. Su comparativa es una ilustración muy, muy interesante y genial. Es muy vívida, gráfica y al mismo tiempo muy reveladora y entendible. Jesús hace que con esta ilustración quede claro lo que él está diciendo, que significa escuchar sus palabras y hacerlas. La ilustración que él hace o que él utiliza es comparar la construcción de una casa y el cimiento que se utiliza para construir esta casa. Es la comparativa entre oír y hacer versus o comparándolo con el ser prudente al construir. Jesús ha de decir que tiene sentido, que es inteligente, que una persona cuando va a construir, la persona busca un buen cimiento sobre el que esté firme su casa, que simplemente si la persona no tiene en cuenta esto, su casa se va a desmoronar. Hay una construcción interesante cuando hablan de las megaconstrucciones o megaestructuras en el mundo. Muchas veces se menciona esos edificios que han construido en Dubái y en estos lugares de los Emiratos Árabes Unidos, donde han construido edificios no de este lado de la arena en la playa, sino dentro del mismo mar. Han levantado edificaciones. Y para nosotros, solamente con una simple observación, nos damos cuenta que probablemente la arena en el mar no sea como el terreno más seguro para uno poder establecer y construir un edificio de tremendo tamaño. Ahora, lo que han hecho para que esos edificios puedan ser levantados es colocar unos pivotes que van a fortalecer la estructura, que van a hacer que se fundamente ese lugar, colocan toneladas y toneladas de arena y luego colocan unos pivotes para que sea sólido el lugar donde se va a edificar y se va a levantar estos edificios. No tendría sentido construirlos sobre la arena porque al cabo de nada esos edificios terminarían colapsando. Así que son obras de ingeniería que decimos que son impresionantes, pero aquí Cristo nos está utilizando la simpleza de la construcción, lo que haría cualquier persona o que debería hacer cualquier persona al construir, ser prudente y buscar un buen terreno estable. Y Cristo está diciendo, es prudente el hombre que busque el terreno estable donde construya su casa. Así es igual un hombre prudente, sabio, que construye su propia vida en la roca segura. Construir en terreno estable tiene sentido, es prudente, tiene lógica, es de sabios. Pero nosotros nos encontramos que Cristo al colocar esta ilustración nos muestra lo que le pasa a esa edificación que está construida sobre ese terreno estable, sobre esa roca. ¿Qué le ocurre a esa casa? Bueno, cuando Cristo dice que la compara como un hombre que edificó su casa sobre la roca, el versículo 25 dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y todos estos acontecimientos naturales golpearon contra aquella casa. Todos estos acontecimientos naturales terminan golpeando contra la casa, pero ¿qué sucede? Esa casa no cayó. Y la razón por la que no cae esa casa no es porque el que la construyó y la hizo de un material sismo resistente, sino porque esa casa, dice Jesús, estaba fundada sobre la roca. Es decir, sobre hacer las palabras de Cristo. Es decir, sobre Cristo mismo. El Señor nos está diciendo que aquel que esté fundada su propia vida sobre la roca, que son las palabras del Rey, que es nuestro mismo Rey, ese permanecerá a pesar de lo que venga. Y eso significa, o eso más bien nos lleva a hacernos esta pregunta. ¿Qué significan entonces en esta ilustración de Jesús
estos acontecimientos naturales que golpean contra la casa. ¿Qué significará la lluvia, los ríos y los vientos? Bueno, mis hermanos, nosotros no podemos simplemente tomar esto como decir, bueno, la lluvia significan las deudas y los ríos significan las enfermedades y los vientos significan cuando alguien te cae mal, porque eso no nos está diciendo el texto. Y concluir de esa manera no tiene realmente un sentido lógico y entendible del texto. Y sé que muchos tal vez lo hayan utilizado así, pero realmente sería un tanto descabellado poder pensar que esos son los condicionantes que nos está hablando el texto o que nos está colocando como las razones o como los ciertos problemas a los que nos enfrentaremos. Más bien pudiéramos pensar que eso que Jesús está colocando allí, que esta casa, la vida de una persona, está fundada sobre la roca y que sobre ella vengan ciertas cosas en un momento determinado, pudiéramos pensar que se refiere a dos tipos de cosas o a dos tipos de asuntos. El primero de ellos, pudiéramos hablar en sentido general de nuestros asuntos, de nuestras dificultades, de nuestras adversidades o de los acontecimientos cualquiera de nuestra propia vida, incluso de los acontecimientos buenos. Porque hay personas que cuando les llegan cosas buenas, terminan yéndose, apartándose del Señor. Así que nos damos cuenta que no estaban fundadas sobre la roca que era Cristo. Así que cualquier acontecimiento de la vida pudiera ser representado sobre estas ciertas cosas que aquí nos mencionan. Lluvias, ríos y vientos pudieran ser todos los acontecimientos de la vida de una persona, pero aquellos que estén fundamentados sobre la roca, aún no importa lo que les ocurra, aunque parezca que se sacude la casa, esa casa permanecerá firme porque está sobre la roca. No importa finalmente lo que viviría o lo que viva un creyente, porque el creyente es aquel que está fundado sobre la roca. Él permanecerá porque Cristo su Señor, la roca, le sostendrá. Ahora bien, la segunda cosa que podemos pensar aquí que significa esto es el día del juicio final. Y la razón de pensar esto es porque hemos visto en los ejemplos o en la conclusión, en los sermones anteriores, hemos visto que a eso es lo que Jesús termina apuntando. En el primero veíamos que un camino ancho termina en un destino de perdición, pero el camino angosto termina en un destino de vida eterna. Así que nos conduce al destino final. Luego Jesús lo aclara un poco más cuando habla de los falsos profetas y dice que aquellos falsos que son como un árbol malo, que da fruto malo, será cortado y echado al fuego, indicándonos con eso a dónde serán echados estos, pero dice que el árbol bueno gozará siempre de dar fruto porque estará en la vida por siempre. No obstante, veíamos sobre en el sermón de la semana anterior que habían personas que profesaban verdaderamente y vivían para el Señor y otros que profesaban falsamente y vivían para su propia gloria, y ambos también tenían un destino eterno distinto, donde los falsos, los que profesan falsamente a Cristo, serán declarados sobre ellas las palabras de Jesús que dicen: apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y serán quitados de la presencia del Señor, mientras que los otros permanecerán con Él por siempre. Así que probablemente podemos decir también que Jesús aquí está diciéndonos que estos, en el momento final, en el día final de Cristo, cuando el Señor finalmente venga, aquellos que están sobre la roca permanecerán con Él por siempre. No importa que el río final al que se enfrenten ellos sea la misma muerte, sea el juicio del Señor, ellos serán sostenidos porque sus vidas están fundadas sobre la roca. No importa, hermano mío, si la muerte misma llega hoy a nosotros, si hoy sucumbimos ante cualquier epidemia, enfermedad, si nosotros estamos en Cristo, con Él resucitaremos. Esa es la promesa y la certeza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero hay de aquellos que no estén en Cristo. Hay de aquellos cuyas vidas estén fundadas sobre la arena. De ello nos ocuparemos más adelante, pero solamente para mencionarlos, aquellos que estén sobre la roca serán sostenidos por su Señor por siempre. Las palabras de Jesús están diciéndonos que estar en Él es estar seguros por siempre, porque Él es la roca firme y segura que sostiene nuestras vidas. Así que, mis hermanos, la autoridad de las palabras del Rey
que es el título de nuestro sermón de hoy. Esa autoridad de las palabras de nuestro rey dan esta consigna: aquel que me escucha y hace las palabras del rey es el que será sostenido por siempre. Es el que está viviendo sobre la roca. Y tiene sentido, mis hermanos, que nosotros edifiquemos cualquier casa, cualquier construcción sobre un terreno sólido. Y sobre este fundamento sólido, lo triste es que muchos no construyen. ¿Cuántas casas no vemos que se construyen sobre terrenos inestables? Bueno, de esos que construyen sobre esos terrenos inestables es de lo que Jesús nos va a hablar y lo que queremos ver en nuestro segundo encabezado. El fundamento inestable de oír y no hacer las palabras del rey. El fundamento inestable de oír y no hacer las palabras del rey. Versículos 26 y 27 leamos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mis hermanos, hemos dicho que Jesús tiene una sola audiencia, pero que dentro de esa audiencia que le está escuchando, o podríamos decir que hay una multitud, una audiencia grande, pero dentro de esa audiencia grande hay dos tipos de audiencia. Hay dos tipos de audiencia. Una audiencia que le va a escuchar y va a hacer sus palabras, y una audiencia que le va a escuchar y no va a hacer sus palabras. Son aquellos que oyen las palabras de Cristo, pero no las hacen. Tenemos que estar atentos que Cristo aquí no está diciéndonos que estas personas no es que no escuchen. Repito, Jesús no nos está diciendo que estas personas ignoren las palabras de Jesús en cuanto a escucharlas. No, ellos las escuchan. Ellos forman parte de la audiencia. Ellos están oyendo lo que Cristo Jesús está haciendo. El asunto está en que ellos no la hacen. Ellos escuchan hablar de Jesús. Ellos dicen, oh Jesús. Ellos hablan de Jesús y se sorprenden ante Jesús. El asunto es que no hacen las palabras de Jesús. Así que mis hermanos, ok, estaba viendo algo allí, pensé decirlo. Perdonen, mis hermanos. Así que mis hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que Jesús no está haciendo énfasis que en estas personas no escuchen a Jesús. Jesús está haciendo énfasis en que estas personas no hacen lo que Jesús espera que hagan, lo que Él está diciendo que hagan. Hermano, concéntrate una vez más conmigo en el texto. Sé que una distracción porque también a mí me distrajo y no nos vamos a poner a indagar ahora en eso. Por favor, vayamos al texto. Mis hermanos, Jesús nos dice, cualquiera que me oye estas palabras, le está escuchando, está la audiencia, le está hablando a una audiencia y está diciendo las cosas, pero luego nos dice, y no las hace. Cualquiera que me oye y no las hace. Jesús va a utilizar la ilustración anterior de construir, de edificar una casa sobre un cimiento, pero ahora Él va a decir que aquellos que no la hacen son como aquellos que construyen en un cimiento inestable, en un cimiento que realmente no es el cimiento que una persona debería considerar. Jesús va a comparar el oír y no hacer con el ser insensato al construir. Recordarán ustedes que hace algunos años, no sé cuántos, pero hace varios años atrás, se escuchó una noticia que fue eco nacional cuando un edificio tenía que ser demolido en la ciudad de Medellín, el edificio Space, recuerdo ese nombre, porque el edificio no tenía realmente la estructura sólida para poder sostener la cantidad de apartamentos que estaban siendo construidos y estaba ya teniendo grietas y estaba a punto de desmoronarse, y como iba a ocurrir en cualquier momento, debieron entonces demolerlo. Se usaron explosivos para demoler este edificio, y nosotros nos damos cuenta con ese ejemplo de ese acontecimiento, de esa construcción de ese edificio, lo tonto que es construir una edificación sobre un terreno inestable. Y al mismo tiempo, lo que es construir y levantar cosas con grietas. Quiero decirte algo.
Muchas personas al ver sus vidas observan las paredes de su casa, y quiero decir las paredes de su propia vida con esta ilustración. Y lo que miran es que dicen, aquí tengo una pared que está agrietada, tráigame por favor más cemento y tráigame los elementos que sean necesarios y esta cosita echémoslo, y entonces lo que hacemos es maquillar la pared, pero luego le sale otra grieta por otro lado. Y entonces busca otra vez lo mismo y empieza a maquillar las paredes. Cuando viene a ver, tiene un montón de cosas y grapas, que hay un lugar donde la casa está tanto desmoronando, que colocan un pedazo de hierro con otro pedazo de hierro a los costados y para que las paredes no cedan. Pero sabemos que el problema no está en las paredes. El problema está en la estructura, en la base. Si una base no es sólida, esas paredes van a terminar teniendo más grietas y finalmente cayendo la casa. Amigo mío, el problema tuyo no es lo externo que se está viendo, el problema tuyo es interno, es de tu corazón. Si Cristo no es el que está fundado en tu corazón, entonces, amigo mío, tu casa tiene grietas y finalmente terminará siendo destruida. Y entiende que lo que estoy hablando es el sentido figurado, estoy hablando de tu propia vida. Si Cristo Jesús no es la roca en la cual está construida tu vida, es un terreno inestable en el que estás construido y terminarás sucumbiendo. Si no es ahora en esta vida, será cuando Él venga por segunda vez. Dice Cristo que la edificación está construida sobre la arena, que le va a pasar algo. Y dice el versículo 27, que descendió la lluvia, que vinieron los ríos, que soplaron los vientos, que dieron con ímpetu contra aquella casa, pero esta casa cayó y fue grande su ruina. Si te das cuenta, fueron los mismos acontecimientos que le pasó a la casa anterior. A diferencia es que la otra no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En cambio, esta cayó porque al estar fundada sobre nada, que era arena, nada, esta terminó destruyéndose y fue grande su ruina. Mi amigo, lo que esto significa es similar a lo anterior. Esto significa, y similar a lo anterior, las primeras cosas son las vicisitudes, todas las vivencias que tenemos nosotros aquí en esta vida. Cualquier cosa que pasamos, los que no están en Cristo, los que están fundados sobre la arena, cuando vengan cualquier situación, cualquier prueba, son aquellos que cuando viven bendición se alejan del Señor, pero son aquellos que ante la adversidad y la dificultad no corren a Él como su Señor, como realmente el amado de sus corazones, sino como aquel bombero que tiene que apagar el incendio que están viviendo. Son aquellos que cuando viven dificultades, adversidades, pruebas o situaciones difíciles, son estos que lo que hacen es terminar yéndose a pique. Terminarán yéndose, sintiéndose tristes, poco valorados por Dios y por el mundo, porque no tienen nada seguro en los cuales establecer sus propias vidas. Son totalmente distintas su vida aquí, porque no tienen la roca que sostiene sus corazones. Pero también en una segunda cosa que podemos decir acerca de lo que esto significa, es que estos hombres en el día final, cuando se encuentren finalmente con el Señor, ellos no van a estar sobre la roca que es Cristo. Y aquellos que no estén en Cristo serán grande su ruina. Será grande su ruina porque será el lugar de la condenación del que hemos hablado. Será el lugar donde son quemados los que no dan buen fruto estos árboles. Será ese lugar de condenación eterna al cual serán ellos trasladados, llevados. Será allí su lugar donde tendrán que pasar por la eternidad. Y yo te pregunto, tú que me escuchas, ¿sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre qué edificas tu vida? Los hombres normalmente edifican sus vidas sobre cualquier cosa, sobre el trabajo de sus sueños. Cuando consigues ese trabajo, te encuentras tú por internet la cantidad impresionante de personas que lucen siendo exitosas, que te dicen cómo es que tú vas a ganar lo mismo que ellos ganan. Un tipo mostrando infinidades de millones de pesos que se gana diario, mensual o lo que sea. Personas que te dicen así es como tú vas a tener lo mismo que yo. Y sobre esas cosas que no son simplemente, que no son más que arena, la gente fundamenta sus vidas. O si tan solo fulano me amara, o si tan solo esta persona me quisiera, o si tan solo yo pudiera tener la casa que él tiene o el carro que él maneja.
o lo que sea que las personas puedan colocar sus ojos sobre ella. Esas personas fundamentan sus vidas sobre cosas que no son más que arena. Nosotros debemos ser aquellos que buscan al Señor escucharlo, pero también hacer sus palabras. Jesús nos dice que existen dos tipos de audiencia. Los que escuchan, existen dos tipos de audiencia. Las dos audiencias escuchan a Jesús, pero una hace y la otra no hace sus palabras. Ambas escuchan, pero los tipos de audiencia son que uno hace su palabra y los otros no la hacen. Y eso, mis hermanos, esta respuesta que dan las personas ante las palabras de Jesús es lo que nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado. Las respuestas de los oyentes a las palabras del rey. Las respuestas de los oyentes a las palabras del rey. Nos dice el texto, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis hermanos, no se nos debe olvidar que Jesús está dando un solo sermón, que nosotros lo hemos visto durante meses, varias semanas, muchísimas semanas, pero Jesús fue una sola sentada, podríamos decir, y ahí les habla a todos sus seguidores o a la multitud que le está escuchando. Al sentarse, le empieza a hablar a ellos un solo sermón que empezó diciendo que al ver Jesús la multitud, subió al monte y abriendo su boca, y se sentó, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, después de enseñarle todas las cosas que les enseñó, llegamos a esta parte final donde nos dice entonces que Jesús, cuando terminó estas palabras, la gente se admiró, eso tiene una respuesta por parte de la audiencia. Jesús está diciendo en sus palabras que realmente de toda la cantidad de personas que existan, de todos los tipos de personas que existan, si habían pastores de oveja, si habían amas de casa, si habían niños, si habían jóvenes, si habían sacerdotes, lo que sea que hubiera en ese momento histórico, no importa. Finalmente Cristo dice, aquí solamente hay dos maneras de responder. Me escuchan y hacen lo que les estoy hablando, o simplemente escuchan y me ignoran, no hacen lo que les estoy diciendo. Así que Jesús reduce que las respuestas de los oyentes las reduce a dos, los que hacen y los que no hacen. Jesús terminó ese sermón el mismo día y terminó diciéndole a estas personas que debían dar respuesta a su sermón. Y el texto nos dice que la respuesta de algunos fue que se admiraban de su doctrina, que les enseñaba a Jesús como quien tiene autoridad y que no lo hacía como los escribas. Básicamente las personas lo que respondieron muchos fue, o lo que nos dice el texto es que se admiraban. ¡Wow! ¡Qué maestro! ¡Wow! Jesús es increíble. ¿Saben? Muchas personas que aún son ateos tienen de Jesús una buena reputación. ¡Wow! Jesús era un tipo interesante. Jesús era un hombre bueno. Jesús era un maestro como ningún otro. Y para muchos Jesús es simplemente eso. Y no es eso lo que está esperando de Jesús, que tú simplemente admires su enseñanza y digas, wow, Jesús es increíble lo que he escuchado de ti. No. Otros van a hablar de su autoridad, pero tal vez su autoridad se centra en la manera como enseñaba, con una firmeza en lo que él decía. Pero tal vez no se centraba eso en lo que él estaba diciendo y que esperaba que hicieran sus seguidores. Por eso ellos terminan, la autoridad que vean en Jesús terminaban era llevándola a comparar, a hacer una comparación. Jesús, la autoridad que tiene es superior a la de los escribas, porque él enseña de una manera distinta. Es que sin lugar a dudas, esta enseñanza pudiera alguien necesitarla. Definitivamente, amigo mío o hermano mío, aún Dios usa estas cosas, pero también podemos decir que el mismo enemigo quiere impedir que la palabra del Señor sea predicada. Y no nos vamos a callar porque estas cosas pasen, porque hay interrupciones o el internet no funcione temprano o por cualquier cosa que ocurra.
No vamos a permitirnos que nos callen, ni esto ni ninguna otra cosa. Queremos ser fieles a nuestro Dios. Y quiero seguir diciendo lo mismo que he venido diciendo. Existen dos tipos de audiencia: los que escuchan y hacen la voluntad del Señor, hacen su palabra, y los que escuchan y no la hacen. Así que, hermano, quiero preguntarte a ti, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente alguien al que admirar, alguien al que aplaudir, alguien al que decirles, eres mi Salvador, es mi Señor? ¿O Jesús, en cambio, es tu todo? En una ocasión, C.S. Lewis, un apologista, alguien que defendió la fe, él dijo, ese hombre dijo, colocó este ejemplo del trilema, que se conoció como el trilema de Lewis, donde dice que de Jesús podemos pensar estas tres cosas. Una, que Jesús era un loco, que él creía que era el Hijo de Dios y no lo era. Podríamos pensar entonces que Jesús era un mentiroso, que decía que era el Hijo de Dios y todas estas enseñanzas las daba y simplemente no era eso. Pero en tercer lugar, podemos nosotros entonces decir que Jesús era lo que él decía ser. Y si él decía, y es cierto lo que él dice ser, entonces tú y yo deberíamos ir en obediencia a sus palabras. También en una ocasión, George Whitefield, enseñando con fidelidad y denuedo de la palabra del Señor a los grupos, a las personas que estaban fundando básicamente la nación de los Estados Unidos. Él iba a todas estas poblaciones inglesas que estaban allí formando esta nación. En esos momentos, en esos inicios, George Whitefield predicaba con fidelidad. Se le conoce como el iniciador del gran despertar en América de la palabra del Señor, del evangelio en ese continente, en ese lugar, en Norteamérica. Pero se dice que al mismo tiempo un hombre como Benjamin Franklin se acercó una vez a escuchar a George Whitefield y le preguntan, pero Benjamin, ¿por qué tú vas a escuchar a este hombre si tú no crees en lo que él dice? Yo no lo creo, pero él sí lo cree. Y yo voy a escucharlo porque es fascinante la manera con lo convencido que él está acerca de eso. Y muchas personas pudieran lucir así, convencidas de decir, ¿qué enseñanza, hermano? ¿Qué enseñanza, pastor? ¿Qué enseñanza, querido amigo? Qué buen texto el que leímos de la palabra del Señor. Muchos pudieran pensar eso y decir, wow, hoy el sermón me pareció bonito, y llorar y llorar y llorar, y simplemente quedarse en eso, en no pasar de eso. Y aquí el texto nos está diciendo que nuestra respuesta debería ser distinta. Mi hermano, tú no vas a dejar de dar respuesta hoy. Tú responderás este sermón, ya sea haciendo o ya sea no haciendo la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay chance. No hay forma de tú decir otra cosa. No hay una tercera opción. O es una respuesta o es la otra. Y fíjate cómo termina diciéndonos el texto. Nos dice que esta gente lo compara, pero en el capítulo 8, versículo 1 nos dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Amado hermano, había una multitud enorme que estaba con Jesús ese día en ese sermón. Y cuando él desciende del sermón, no nos dice el texto que toda esa gente le siguió. Al Jesús terminar el sermón, muchos respondieron con un no. Y seguramente al terminar esta enseñanza, mi deseo es que ninguno pudiera decir que no, pero probablemente muchos vayan a decir no. Jesús ese día, muchos le empezaron a seguir. Y cuando empezó a hacer milagros, empezó a acaparar también la atención de muchas otras personas. Pero en el día final, en el día de su muerte, en el día cuando él estaba a punto de ser entregado y cuando finalmente sucumbió en la cruz, de todas esas multitudes, no había sino un puñado de personas allí alrededor de él. Hermano mío, ¿qué nos hace pensar que somos de esos muchos que siguen a Jesús y que terminarán abandonándolo en el momento de la mayor adversidad? Si la persecución hoy fuera contra nosotros, ¿serías de aquellos que con fidelidad se sostienen en su creencia en Cristo? Yo espero que sí. En esa audiencia inicial,
Fueron muchos los que siguieron a Jesús por muchas otras razones. Pero en nuestra audiencia actual, tú, hermano mío, ante estas palabras de Jesús, ¿cuál ha sido o cuál será tu respuesta a las palabras del Rey? Hay una sola enseñanza, pero nos muestra que dentro de esa audiencia hay dos tipos de audiencia o dos cimientos donde esas personas establecerán sus vidas. O son las palabras de Jesús y hacerlas, o son las palabras de Jesús e ignorarlas. ¿Quién eres tú, mi hermano? Te pregunto una vez más, ¿qué tipo de audiencia eres tú? ¿Sobre quién o qué cosa está cimentada tu vida hoy? ¿Estás cimentado en la roca o en cambio estás cimentado en la arena? Si tú estás en Cristo, la roca, puedes estar seguro en esta vida que por siempre Él te sostendrá. Aquí y por siempre Él te sostendrá si tú estás en Cristo. Y yo quisiera que este poema que entonaré a continuación, pudieras tú considerarlo como un cántico tuyo mientras vives. Escogido fui de Dios, escondido estoy en Él. Y aunque vengan fuertes ríos, Él me protege porque Él es fiel. Sí, lluvia, ríos y vientos vendrán, pero su sustento y abrigo jamás cesarán. Por eso es que en Él encuentra descanso mi alma, pues cuando ruge la tormenta, Él es quien la calma. Y cuando finalmente me enfrente a la misma muerte, en Cristo la roca descansaré, pues no hay nada más fuerte. Y gozoso y confiado con Él andaré. Y en esta vida y por siempre lo disfrutaré. Amén. Si tú estás en Cristo, amigo mío, hermano mío, tú puedes estar seguro que en esta vida, que aún ante la muerte y por la eternidad, en Cristo estarás. Pero si en cambio, mi amigo, tú hoy te encuentras que estás cimentado, estás fundada tu vida sobre la arena, sobre cualquier otra cosa que no sea Cristo, yo te invito, amigo mío, yo te invito a que tu respuesta no sea seguir permaneciendo en esa arena, sino que corras a la roca de tu salvación, te aferres a ella, que desprendas las paredes, lo que tenga que ser removido, para que fundes tu vida en Cristo Jesús. Cuando empezamos el servicio, en una parte, nuestro hermano Alejandro expresaba que la roca Cristo es la roca sobre la cual se edifican, pero también es la roca que es tropiezo para aquellos que no creen en Cristo. Yo ruego al Señor que Cristo la roca sea para ti la roca donde edificas tu vida y no la roca de tropiezo donde tú caes. Oremos, hermanos. Oh Señor Jesús, tú eres la roca inconmovible que sostiene nuestro corazón. Tú eres la roca segura donde descansa nuestra alma. Oh Señor, no hay nada, Señor, que pueda permanecer por la eternidad en lo cual nosotros podamos estar firmes. Oh Señor, no hay nada sobre lo cual nosotros podamos realmente afirmar nuestras vidas y decir, esto me sostiene para siempre. Las riquezas aquí se quedan. La salud, finalmente algún día no la tendré, pues moriremos. Nuestras familias, algunos se irán primero y otros se irán después. Trabajo, educación, conocimiento, viajes, cualquier cosa en este mundo que pudiera darnos deleite, aún nuestros hijos, nuestras esposas, nada en este mundo nos puede durar para siempre y podrá ser la roca segura en la que podamos fundamentar nuestras vidas, Señor, y tú lo has declarado así. Oh Señor, ayúdanos, aquellos que estamos en ti, Señor, a que podamos seguir manteniéndonos firmes y no porque algún día vamos a sucumbir, Señor, sino porque a veces dudamos de que no estamos sobre la roca, Señor. Haznos descansar, Señor, en el hecho de que tú eres quien sostiene nuestras vidas. Que aún pudiera venir el huracán más fuerte sobre nuestras vidas, azotándonos con tanta vehemencia, con tanta tormento, con tanta fuerza. Y sin embargo, tú nos sostendrías firmemente porque a ti, Señor, nada te puede mover.
Tú eres inconmovible, Señor nuestro. Oh bendito Dios, pero te pido por aquellos cuyas vidas están fundadas hoy en arena, en nada, en cualquier cosa que no eres tú, Señor. Muchos lucen exitosos, muchos lucen como que no les falta nada, muchos lucen como la familia perfecta incluso. Muchos pudieran estar viviendo mejor que muchos creyentes que están cimentados en la roca. Sin embargo, Señor, te pido, hazles ver los necesitados que están de ti. Tú en tu palabra dices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, hazles ver los necesitados. Los que, hazles ver, Señor, que están en una quiebra espiritual, que están en bancarrota y que necesitan de ti, Señor. Que sus vidas están fundadas en arena, que cuando venga, Señor, aún el más simple de los vientos serán destruidos, serán grande su ruina. Oh Señor, ayúdales, Dios, y obra en sus corazones. Convénceles de pecado, de justicia, de juicio, y guíalos a ti, Señor. Señor, a pesar de todo lo que hemos vivido hoy, Señor, de dificultades en esta transmisión, Señor, tu nombre hemos venido a glorificar y exaltar. Y te rogamos, oh Dios, que tu palabra, Señor, que lo que más, Señor, se recuerde de esta transmisión no sea simplemente que hubo una conexión anterior, que hubo una falla en el internet, que hubo un celular que se cayó, sino que realmente, Señor, lo que podamos recordar es que si estamos en Cristo, estamos seguros sobre la roca. Y que si no estamos en Cristo, entonces sobre arena estamos fundados y terminaremos siendo destruidos. Así que ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que oyen tu palabra hoy y que la hacen. Te lo imploramos, Señor. Yo te clamo aquí, Señor, delante de todos mis hermanos, como aquellos, Señor, que están aquí sin ti. Señor, yo te clamo, Señor, tomando en oración, Señor, la necesidad de aquellos que no te conocen a ti, Señor. Padre, ten misericordia de ellos. Así como obraste algún día, Señor, en mí y pudiste, Señor, mostrarme la necesidad que tenía de ti, Señor, yo te pido, Señor, obra en estos corazones y haznos ver los necesitados que están de ti, mi Señor. Obra, Señor, y condúcelos a ti, que eres la roca. Te lo pedimos, mi Señor. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. No hay nada ni nadie, Señor, más valioso que tú. Y a ti, Señor, hoy yo coloco este ruego. Y atentos, Señor, queremos estar siempre a tu palabra. Bendito Dios, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.